Buenos días, hermanos, o buenas tardes. Espero puedan recibir bien esta grabación donde brevemente, en unos minutos, quiero compartir con ustedes una reflexión de un pasaje bíblico en este día especial, ¿no es cierto? Y hacerlo de esta manera especial, bueno, pedimos desde ya oración por esto que estamos pasando como nación y a nivel mundial, ¿no es cierto? Vamos a orar luego por esto, por esta situación. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el libro de Jeremías, un libro tan importante, tan hermoso, que la palabra de Dios pone a nuestro alcance. En este caso, Jeremías capítulo 30, y hay dos versículos allí, el versículo 16 y el versículo 17, que dice: pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Estas palabras hermosas y aplicables a nuestro tiempo, a nuestras vidas, cada uno en forma individual y lógicamente como iglesia, son palabras que Dios le alcanza a este profeta, a este hombre de Dios como lo fue Jeremías. Palabras realmente que vienen a dar ánimo a este profeta, que por allí se lo llama como el profeta llorón, ¿no? El que se queja, e incluso hablamos de las lamentaciones de Jeremías. Sin embargo, es interesante tener en cuenta en la lectura de este libro que es un libro que está lleno de mensajes de esperanza, sobre todo hacia el final de cada uno de los oráculos que Jeremías va diciendo, que son mensajes dolorosos y tristes, porque habla de la destrucción como resultado del pecado del pueblo, pero también da un mensaje de esperanza. La Biblia dice que Jeremías fue llamado a ser profeta en el comienzo del reinado de Josías, aquel que fue puesto en el reinado a la edad de 8 años, ¿no? Todavía hay una seguidilla de reyes, y para cuidar la sangre que venía, digamos, todos los demás reinos, o los reyes anteriores, ponen a Jeremías, para continuar la raíz de David, ponen a Josías como rey, teniendo 8 años, ¿no? Nada más que 8 años. Y esto sería por allá siglo VI antes de Jesucristo. Él mismo dice que era muy joven en este momento, o sea, me refiero ahora a Jeremías. Cuando él es puesto o es llamado a ser profeta, es muy joven. Se habla entre 15 y 20 años, no más que eso sería la edad, ya que al estudiar Jeremías no hay fechas exactas de cuándo pudo haber sido su nacimiento. Sí se puede acercar a ciertas fechas, pero no hay fechas exactas. Jeremías recibió la educación de un hijo de una familia de sacerdotes. Sabía de las responsabilidades y obligaciones que debía tener un sacerdote. Sabía muy bien que ellos eran los responsables de cuidar y enseñar la ley de Moisés a todo el pueblo. Por eso él condenó en sus predicaciones a los sacerdotes irresponsables allí en Jerusalén. Su familia seguramente que se indignó por la decadencia que se estaba viviendo, y en especial con uno de los reyes llamado Manasés, que estuvo 55 años y llevó al pueblo a
a buscar otros dioses, a adorar otros dioses, entendiendo que Dios los había de alguna manera abandonado, lo cual no era así, sino que había sido al revés. Ellos habían abandonado a este Dios, a Jehová de los ejércitos, que los había sacado de Egipto, que había hecho tantos prodigios y maravillas en el pueblo. Luego el pueblo se olvida de Dios, como lo vemos en tantas oportunidades. Entonces, este rey Manasés hace equivocar al pueblo como gobernador. Todo esto es el trasfondo en el cual Jeremías es llamado a servir a Dios. En el capítulo 17 también encontramos en el versículo 5 y después en el versículo 7, encontramos que dice: maldito el varón que confía en el hombre, y luego bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Lo que Jeremías deseaba de esta reforma era un arrepentimiento sincero y amplio en toda la sociedad. Tal arrepentimiento lamentablemente no pudo ocurrir. Encontramos en Jeremías pasajes maravillosos, pasajes y versículos que siempre recordamos con mucha alegría y en momentos especiales. Por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos aquella palabra donde el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Lógicamente que nosotros lo aplicamos tantas veces en diferentes situaciones en nuestra vida. Encontramos allí también cuando el Señor dice: he puesto mis palabras en tu boca. Hay un por qué esto sucede, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios puso palabras en boca de Jeremías? Para que esas palabras sean transmitidas con claridad, con firmeza, con amor al pueblo. También allí encontramos que el Señor dice: pelearán contra ti y no te vencerán. Esto le dice a Jeremías y lógicamente nos dice a nosotros. En el capítulo 2 también encontramos a Dios, a un Dios que sufre, lógicamente, por la situación y por ese abandono del pueblo. Y allí dice: ¿qué maldad hallaron en mí?, se pregunta el Señor. ¿Qué hice de malo para que me abandonen? Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, donde allí dice: dos males hizo este pueblo. Y leyendo todo Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 18 vemos aquel relato tan hermoso de el barro y el alfarero, un hermoso relato. En el capítulo 19 encontramos la vasija rota, y allí hay un mensaje tremendo que Jeremías le da al pueblo, y dice que Dios va a romper, va a castigar, pero hay luego un mensaje de esperanza. Lo va a romper y no se va a poder arreglar, ¿no es cierto? Lo va a castigar, pero no va a haber solución, porque el pueblo ya estaba decidido seguir en cierto modo ofendiendo a Dios y no creyendo en este Dios que tanto había hecho por ellos. En el capítulo 20 encontramos a un Jeremías enojado. ¿Cuántas veces nos enojamos? También nosotros, ¿no es cierto? Como que no va a hablar más con Dios. Y luego él dice: pero en el mismo momento o en la misma reflexión que él está haciendo, dice: pero había un fuego en mí, dice Jeremías, había un fuego en mí. Jehová está conmigo como poderoso gigante. En el mismo enojo, segundos más adelante tal vez, él se da cuenta, o minutos más adelante,
que Jehová está con él como poderoso gigante. Hay un fuego en mí que no me permite callar. Y aunque sea difícil el mensaje que tengo que dar, lo voy a tener que dar. Qué hermoso esto, ¿no? En ese capítulo también encontramos, para entender mejor todavía, el enojo de Jeremías cuando dice, maldito el día en que nací. De todas formas sabemos que ningún gobierno puede legislar una reforma del corazón o la mente de la persona. No solo ni un gobierno, sino ningún profeta en este caso, o ningún pastor, o ningún líder puede gestionar algún cambio o legislar que haya una reforma en el corazón, que haya una reforma en el corazón de la persona para entender la palabra de Dios tal cual es. Jeremías estaba denunciando que ellos se habían alejado de Dios y que Dios iba a tomar cartas sobre el asunto. Aquí aparece el tema de la teodicea, es decir, Dios y la justicia. Y aparecen esas preguntas que todavía nos hacemos y no está mal que las hagamos. Decimos, bueno, ¿cómo es posible que a veces los injustos les va bien? ¿Y a dónde está Dios? Y ese tipo de preguntas que la humanidad se sigue haciendo y que seguimos haciendo muchas veces en nuestra reflexión. Aún más peligrosa era la predicación de algunos oficiales religiosos, ¿no? Donde que Judá iba a tener paz divina, es decir, los falsos profetas, que decían, no, lo que dice este Jeremías no es verdad, va a haber paz, una paz divina. Y Jeremías decía, no va a ser así. Tenía que dar un mensaje difícil, y vaya si lo hizo. Pero también Jeremías es un libro con un mensaje de esperanza. Por último, para ir cerrando, el dolor del profeta por la situación de la ciudad que él amaba y el pueblo que él amaba era muy grande. Era extremadamente grande el dolor que él estaba viviendo. Y para agravar su dolor, había aquellos que querían matarlo por el mensaje que estaba dando, o querían detenerlo, o querían ponerlo en ridículo por el mensaje que él daba. Durante esos años él había sido detenido, puesto en el cepo, en el calabozo, en la cisterna con barro. Esa fue la situación de este hombre que daba el mensaje que Dios lo había llamado a dar. Que Dios lo había llamado desde joven y le había dado este mensaje, y esa era la situación de nuestro hermano Jeremías. Sin embargo, Jeremías, en esa situación, él había tenido una oferta de uno de los pueblos que iba a conquistar a Judá, que era del rey de Babilonia, de decirle, bueno, Jeremías, venite a Babilonia. Estoy hablando de Nabucodonosor, cuando ustedes lean Jeremías. Venite y acá vas a vivir en paz hasta el último día de tu vida. Y Jeremías no aceptó esta oferta, ¿no? Sino que se quedó con el pueblo. Ese pueblo que lo maltrataba, que lo metía preso, que lo trataba de ridículo, él decidió quedarse con ese pueblo. Quedó con la gente que lo había rechazado y que había luchado contra él y que luchaba contra él. Quedó con ellos porque eran el pueblo al cual Dios amaba y le había llamado a servir, ¿no? a que les lleve este mensaje. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Eso también era parte del mensaje de Jeremías. No era solo todo malas noticias, no era todo solo castigo el mensaje, sino que había un mensaje de esperanza. Y esto lo demuestra Jeremías 31, 34, donde dice, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado.
Seguramente Jeremías anhelaba la venida de ese día y que esta relación iba a darla al pueblo ese porvenir y esa esperanza también que habían sido prometidos por Jehová, que lo encontramos también unos capítulos antes, en el capítulo 29, el versículo 11. La tradición cuenta que el valiente y fiel Jeremías fue matado por su mismo pueblo, allá en Egipto. Probablemente haya sido su muerte apedreado. Fíjense el lugar de aquel mensajero de la palabra de Dios. Pero a pesar de su muerte trágica, su fidelidad para proclamar las palabras de Jehová ha permitido que millones de personas, desde aquel entonces hasta el día de hoy, hayan podido darse cuenta de su necesidad de pedir perdón a Dios por sus pecados y de mejorar su camino. Jeremías fue más bien el profeta de la esperanza. Tenía la triste responsabilidad de entregar los mensajes de castigo y de destrucción, y estos ocupan gran parte de los capítulos que leemos en su libro, pero creía firmemente que Jehová, con su misericordia y su amor eterno, iba a dar a su pueblo un principio nuevo, la restauración después del exilio y el establecimiento de un nuevo pacto. El libro está lleno de un mensaje de esperanza. ¿Cuánto nos hace falta este tiempo? Un mensaje de esperanza. Durante su servicio a Dios como profeta, Jeremías tenía una doble identificación. Se identificaba con Jehová y se identificaba con el pueblo. Sentía tanto el dolor del pueblo como el dolor de Jehová y sufría con ellos dos. De esta manera él se identificaba. Y el sufrimiento de Jeremías sin duda pasaba por ver que el pueblo de Judá se dirigía directamente hacia su destrucción y no escuchaban el mensaje de parte de Dios. Y se habían olvidado que era lo peor de todo lo que Dios ya había hecho por su pueblo, por sus padres, por sus antepasados, sin escuchar los mensajes de Jehová, dados con fidelidad por el profeta. Allí iban derechitos, como decimos, como oveja al matadero, ¿no es cierto? Es interesante que Jesús advierte, allí lo vemos en el Nuevo Testamento, de la persona que no tiene oposición o que no sufre. Dice Jesús en Lucas 6:26, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros. ¿Esto qué es un llamado o es una enseñanza o es un mensaje en el cual estamos diciendo para ser un buen siervo de Dios es necesario que tengamos oposición? No totalmente así, pero es algo que va a pasar. Cuando todos nos dicen, está todo bien, hay oposición. Y en este caso, en Jeremías lo encontramos. No siempre el mensaje que nos toca dar va a ser aceptado. Esto lo tenemos que saber. Lo tenemos que aceptar, aunque cueste. No siempre va a ser aceptado nuestras decisiones como líderes, nuestros mensajes y nuestra orientación que intentamos dar en el nombre del Señor. No siempre va a ser así, va a haber oposición. Por eso Jesús dice, es muy interesante, ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Si no hay oposición, algo no está bien. Esto es lo que dice esta enseñanza. Tenían una creencia semejante a aquel pueblo respecto al templo, por ejemplo. Puesto que el templo era la casa de Jehová y él residía allí, que Jehová estaba en el templo, entonces siempre tendrían la presencia de Jehová con ellos.
Eso es lo que ellos pensaban. Su casa, el templo, el lugar, el edificio, era seguro. No importaba que se hubieran colocado ídolos o dioses ajenos en el templo, no importaba que los cultos sean a veces ritos sin sentido, no importaba que no vivieran según las enseñanzas de Jehová. La importancia estaba en el templo, en el edificio. Y ellos pensaban, Dios de amor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, no puede permitir la destrucción de su propia casa. Entonces, con esa idea en sus mentes, convencidos de que Dios no iba a destruir el templo, ni mucho menos todo el pueblo, ellos, desde esa postura, trataban mal a Jeremías, y lo trataban de loco, y de que su mensaje era mentira, y de que él era un falso profeta. Y no era así. Jeremías estaba dando el mensaje por el cual Dios lo había llamado. Era un mensaje difícil, pero lo estaba dando. Después de la devastación que finalmente sucedió, va a ser una sorpresa para ellos, que Jehová va a construir nuevamente el pueblo, ¿no es cierto? Una comunidad con el remanente. Ahí empezamos a hablar del remanente, sin templo, en principio, porque después viene la reconstrucción, cuando leemos Nehemías, por ejemplo, este tema. Jeremías 21, 11 al 13. Jeremías 29, perdón, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Jeremías es un libro con un mensaje de esperanza. Y también Jeremías, preso, da un mensaje más de parte del Señor. Escuchen bien, estando preso, dice este pasaje tan conocido, y con esto termino, hermanos, un pasaje que lo sabemos de memoria, Jeremías 33, 3. Jeremías estaba preso y el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esa situación, si Dios habla así, en esa situación, fíjense si este no es un libro de esperanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para cada familia de la iglesia. Oramos y oremos por cada uno de los hermanos de la iglesia y de nuestro país, ¿no es cierto?, que está en un momento ahora dificultoso. Pero aquí estamos, el pueblo de Dios, para llevar un mensaje de esperanza. Bendiciones.